Comenzamos con lo que es la teoría de relatividad general. Hace una serie de una hipótesis y después lo formula matemáticamente, y ahora lo vemos, se desarrolla, es que el espacio-tiempo es elástico y dinámico y que la densidad de masa y energía, sabéis que también son dos conceptos equivalentes, masa y energía son, digamos, transformables entre sí. La mejor forma de ver esa componente es como lo que es masa-energía en un conjunto, curvan y deforman la estructura del espacio-tiempo, ¿no? Y esa curvatura del espacio-tiempo se manifiesta, es lo que es la gravedad. Digamos, la gravedad es como un fenómeno geométrico, ¿no? La gravedad es como un fenómeno geométrico, ¿no? Esto fue la gran idea, la gran intuición de Albert Einstein, ¿no? Que nada de fuerzas a distancia misteriosas, curvatura. No necesitas utilizar el concepto de fuerza de Newton para explicar lo que ocurre con el fenómeno de la gravedad. Se puede explicar, incluso se explica mejor toda la fenomenología que ocurre como un fenómeno de curvatura espaciotemporal. Y ahora lo vemos, de espacio y del tiempo. Hay como dos componentes. Pero eso tiene una dimensionalidad, quiero decir, dependiendo de la dirección con la que tú te acerques a ese cuerpo M, se produce la deformación espaciotemporal. Si en vez de acercarnos a M desde donde estamos, viniéramos desde el techo o desde abajo, la deformación espaciotemporal cambiaría. La visión es diferente, de hecho ahí hay una asimetría, digamos, es como por ejemplo nosotros aquí en la superficie de la Tierra percibimos muy bien estas tres dimensiones, ¿no? Pero si os dais cuenta, la gravedad rompe esa simetría porque los objetos caen hacia abajo en Z, ¿no? Si ponemos X, Y y Z, Z es un poco diferente de X y Y. ¿Qué ocurre? La gravedad, en este caso, esa curvatura, rompe esa simetría del espacio-tiempo. Si nosotros pudiéramos ver la Tierra desde fuera, desde una nave espacial, diríamos que en el hemisferio norte las cosas caen hacia abajo. Sin embargo, estaríamos viendo que en el hemisferio sur las cosas caen hacia arriba. O en el lateral caen hacia la izquierda o hacia la Correcto. derecha. Lo que gobierna, lo que es una prueba de que lo que realmente gobierna la estructura del espacio-tiempo es la presencia de una gran masa. Realmente lo que está determinando la simetría global de ese espacio-tiempo es esa masa esférica que está en esa zona, que tiene ese centro, porque si hicieras este análisis de vectores, diríais, todo converge hacia el centro de esa masa. Por eso digo que cuando nosotros nos imaginamos, porque esta imagen es la clásica que vemos en todos los sitios sobre un agujero negro, sobre cómo se comporta el espacio-tiempo, pero no debemos de olvidar que ese gráfico cambiaría dependiendo de cómo nos acercáramos. Y el otro fenómeno es que la curvatura de ese espacio-tiempo determina las trayectorias de los objetos y la dinámica de los objetos en esa geometría. Sobre eso tengo yo una duda, que una gran masa como la Tierra, por ejemplo, el Sol, curva el espacio-tiempo que tiene a su alrededor. Entonces la luz, que no tiene masa, sigue esa curvatura por la línea geodésica y se curva y sigue. Pero si ahora lanzamos una partícula que tiene masa, al final va a ser atraída por ese planeta y se va a quedar dando vueltas. Depende de la velocidad y depende de lo próxima que pase al planeta. Vale, pero eso lo mide la teoría general de la relatividad. ¿En qué se manifiesta ahí en la fórmula? Porque ahí estamos viendo todo, digamos, es un concepto que trasciende a todos los niveles, digamos. Una curvatura en el espacio-tiempo determina las trayectorias de absolutamente todos los objetos, todas las partículas,
con masa, sin masa, lo que ocurre es que los caminos se redefinen respecto a lo que sería ese espacio-tiempo sin la masa, ¿de acuerdo? Que serían pues esas clásicas trayectorias en línea recta, etcétera. Tú cuando introduces una masa significativa que deforma ese espacio-tiempo, lo que son las trayectorias óptimas, lo que son las geodésicas, todo ya cambia para la luz, para las partículas, para los objetos pesados, para todo, para los neutrinos, aquel tema que abre discusión que abrimos, para todos. Con masa no siguen esa trayectoria porque son cuando se utiliza, esto habría que coger las ecuaciones, habría que coger las ecuaciones de la dinámica de objetos. Las partículas sin masa son un poquito especiales y la ecuación que las gobierna es un poco diferente de las ecuaciones dinámicas relativistas generales para cuando las partículas tienen masa, ¿de acuerdo? Hay normalmente pues, se tiene en cuenta la masa de las partículas o incluso si hay que tener en cuenta los momentos lineales o momentos angulares, depende que esas dinámicas sean de objetos puntuales o que sean objetos que roten, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ocurre es una deformación estructural del espacio-tiempo y que afecta a todo, a la trayectoria de todos los objetos, porque se tienen que mover en ese... Y el espacio es curvo para todo el mundo, ¿no? Para el neutrino, para el planeta, para la luz, fotón, para la luz. Yo una duda que tengo es que debe depender también de la masa de la partícula o del cuerpo que se esté moviendo. Claro. También, claro. Pero esa es la diferencia con respecto a la luz. Esa, mi duda, la luz sigue la trayectoria de esa curvatura del espacio-tiempo fielmente. Pero si metes una partícula con masa, se va a mover en ese espacio curvo, pero al final... No, digamos, ahora no lo tengo aquí en las presentaciones, pero podemos algún día prepararlas y verlas. Tú coges las ecuaciones básicas de la teoría general de la relatividad. Coges los parámetros característicos del objeto que se va a mover en ese espacio-tiempo. Lógicamente, normalmente tienes que considerar pues, su masa, su velocidad, tienes que considerar su momento lineal o su momento angular y el objeto que podríamos coger podría ser una estrella, podría ser un planeta, podría ser un agujero negro, ¿no? Y podemos calcular cuáles son las trayectorias posibles. Una de las cosas que ocurre con la teoría general de la relatividad complica un poco todo. Por ejemplo, en la teoría de Newton, los planetas pueden seguir órbitas elípticas, elipses casi perfectas, ¿de acuerdo? Matemáticamente perfectas. Sin embargo, la teoría general de la relatividad rompe eso. Debido a la componente de curvatura espacial, lo que se ve es que no pueden existir prácticamente órbitas elípticas, sino que van rotando la elipse, el perihelio se va moviendo. Esto se vio, por ejemplo, con el planeta Mercurio. Otro fenómeno que ocurre es si el objeto es suficientemente masivo, como puede ser un agujero negro, un planeta no, una estrella casi tampoco, pero un agujero negro masivo sí. Puede hacer que la luz tenga trayectoria circular alrededor del objeto. Eso se llama photon ring o anillo de luz. Y eso se produce... Entra en órbita. En órbita. Puede estar en órbita alrededor de... órbita circular alrededor. Las partículas también, lógicamente, pueden hacer las trayectorias de alrededor, pero lo que es curioso y raro es que lo puede hacer la luz, ¿no? La luz también, cuando se aproxima a un objeto masivo, se deflecta, pero el fenómeno más extremo es que puede tener una trayectoria cuasi estable, circular alrededor de ese objeto. Todo esto, para verlo bien, hay que desarrollar un poquito las ecuaciones para una partícula con masa, para una partícula sin masa, como es la luz, y ver cuáles son las trayectorias posibles. Son un poco diferentes, yo lo apunto, son un poco diferentes para los objetos que tienen masa que para los objetos que no tienen masa.
Pero como sabéis que en relatividad general hay cierta equivalencia, más energía, ¿de acuerdo? Este tema, sabéis que hubo una discusión en el chat, en el WhatsApp, sobre cuando la exposición sobre los neutrinos, ¿no? Que empezó. Por eso, al menos con los conocimientos de relatividad general que tenemos, condiciona todo, las trayectorias de todos, absolutamente todos los objetos, partículas y demás. Los neutrinos, como mínimo, se curvarán igual que la luz. Como tiene algo de masa, la curvatura será un poco claro, sí. Pero nunca... Una aproximación para los neutrinos puede ser, de hecho, en alguna... O sea, lo más recto que puede viajar es la luz. Nadie puede ir más recto que la luz. Exacto. Pero aún así se curva. Por supuesto. Claro. Y si se curva y no tiene masa, es porque actúa sobre la energía. O sea, claro. Realmente Es porque esa significa la masa o la energía. Es que el espacio, estamos siempre pensando que hay un espacio plano allí, aunque esto se haya curvado. No. Es que no hay nada más. El espacio-tiempo ahí se ha curvado. Y toda la dinámica de todo lo que se mueve por allí tiene que seguirlo. Independientemente. Es como el marco que queda ese. O sea, lo que hablábamos, un objeto masivo curva el espacio-tiempo. Entonces la luz se va a curvar. Pero se curva porque viaja por ese espacio. Exacto. Que no tenga masa. Exacto. Para allá la curvatura desciende y cuando se aleja del Sol... Bueno, pero lo que quiero decir es que el espacio-tiempo se deforma por la masa, por la energía, me da igual, como es lo mismo, pero la diferencia es que la luz solo se cambiará su trayectoria por la masa del cuerpo que está cerca. Exacto. Pero otros, además de la masa del cuerpo, tendrán la suya. Exactamente. Por eso las ecuaciones son un poco diferentes, porque muy diferentes. no tan diferentes, ¿vale? Pero sí son diferentes. Si eso alguna vez por las no, vamos, en mi caso, porque yo no las entiendo, o sea, las explicas. Lo bonito que tiene la teoría general de la relatividad es que de nuevo introduce fenómenos que se conocen planetariamente y a nivel de, por ejemplo, a nivel planetario se conoce el movimiento del perihelio de Mercurio, y quien lo explica muy bien la teoría general de la relatividad. El fenómeno de lente gravitatoria. Cuando hay una eclipse de Sol, que es lo que falsamente midió el viento, una estrella que está oculta se ve. El fenómeno de lente gravitatoria que ocurre por cúmulos de galaxias que están detrás, y como la misma galaxia se ve varias veces deformada y demás. O se ve lo que se llama el anillo de Einstein, ¿no? Que una galaxia, si hay simetría esférica, se ve deformada y conformando un anillo, ¿no? Entonces, es que el espacio-tiempo ahí pues es diferente, está curvo y todo lo que pasa por ahí. ¿Cuáles son las ecuaciones de Einstein? Yo diría que posiblemente esta es la ecuación que explica el universo, ¿no? Es una ecuación. El único problema es que es una ecuación con tensores, pero sin meternos en profundidades, mucha gente dice que es la ecuación más bonita que jamás se ha creado. Pero que al final, a la hora de resolver problemas, se van a la general para resumir los cálculos. Sí, las simetrías y demás. Es en forma tensorial, ¿de acuerdo? Es muy sencilla de explicar. Digamos, si veis, hay dos sumandos a la izquierda y un término a la derecha de la ecuación. No nos preocupemos, digamos, lo que está ahí, la G, es un tensor, una matriz de estas complejas, si queréis, se llama el tensor de Einstein o el tensor curvatura de Einstein. Después, el segundo término, veis que es un más, veis que tiene dos índices, ¿no? Aquí en esta ecuación pues son relativamente sencillas, son matrices, tensores de 2 dimensiones, ¿vale? Aunque se generan desde tensores de 4 dimensiones y demás, pero en eso no nos vamos a meter. La cuestión es que
La curvatura, este tensor, que se llama el tensor de Einstein, representa la curvatura del espacio-tiempo. Después hay otro sumando, que este es relativamente famoso, tiene una constante que es lambda, y la G, veis, esta G minúscula es el tensor métrico, ¿de acuerdo? Y a la derecha... Ese es el que vimos antes. Exactamente, ese es el tensor métrico. Es el tensor que representa el espacio-tiempo. Y con ese tensor se pueden calcular las distancias y demás. En el término de la derecha hay otro tensor que es el que se llama tensor energía-momento. Es la T mayúscula. También veis que tiene dos índices, es un tensor de 2 dimensiones. El término constante ese, que es el segundo sumando, esa lambda, es la constante cosmológica. Bueno, hay mucho artículo, mucho lío, porque primero Einstein no la puso, después la metió, después la quitó, después... todo viene de la historia de que Einstein creía que el universo tenía que ser estático. Y con las ecuaciones que él diseñó, hizo unos primeros desarrollos de soluciones sin ese segundo término y le salía o que estaba expandiéndose o que estaba contrayéndose, pero que no podía. Entonces, muy ingenioso Einstein, metió ese segundo sumando y con eso conseguía que su universo podía estar estático. Una solución era viable que estuviera estático. Y pues después ha servido para explicar la expansión del universo, después se ha recuperado la constante cosmológica, ¿no? Y la energía oscura y todo esto que ya lo veremos en la... Lo que dice esta ecuación es muy sencillo. Dice que lo que hay a la derecha, que son un objeto matemático que representa la densidad de masa y energía que hay en una zona del espacio-tiempo del universo, esa densidad de masa-energía determina lo que hay en la componente izquierda, que es la curvatura del espacio-tiempo. ¿Y la métrica? La métrica está sumando. Complica un poquito la ecuación. Pero os puedo decir que en muchos desarrollos, lambda es un valor tan pequeño, tiene un valor tan pequeño, es como algo así como 10 elevado a menos 56, que para muchos... de desarrollos se puede aproximar lambda igual a 0, ¿de acuerdo? Quedando una relación muy sencilla que sería el tensor de curvatura G es igual a una constante de proporcionalidad por el tensor energía-momento T. Una relación relativamente sencilla. El mensaje de la ecuación es lo que hemos dicho antes, volviendo a repetir, ¿no? Que la densidad de masa-energía determina la curvatura del espacio-tiempo. Sin meterme, en realidad, cuando desarrollan los tensores y las componentes, aquí esa parte izquierda engaña un poquito, en realidad son derivadas de primer orden y segundo orden del componente del tensor métrico. Y en realidad son unas ecuaciones bastante difíciles de resolver porque es un paquete de 10 ecuaciones diferenciales de segundo orden y demás. Y además acopladas. Otro punto interesante es esa constante K. Esa constante K casi tiene un resumen de todas las constantes importantes. K es 8pi por G dividido por la velocidad de la luz a la cuarta potencia. Está la constante de gravitación universal, G, está el número pi, que aparece en muchos sitios, y está la C. Me fascina que el número pi salga atrás. Es fascinante, sí. Sí. Veis que nace la relación de la esfera, de la circunferencia y tal. Es parecido, sí. Matemáticamente está en toda la geometría, no solamente en la esférica. Eso es lo que decía Newton, que como no conseguía explicar los movimientos de la luna y tal, y que aquello podía ser un caos, decía, bueno, estas son las ecuaciones, pero Dios de vez en cuando lo arregla para que los planetas no choquen.
Bueno, la teoría de esta relación la hemos repetido varias veces, pero es el principio fundamental, ¿no? Cómo la densidad de masa y energía produce un efecto que es la curvatura del espacio-tiempo, y es esa curvatura del espacio-tiempo lo que se manifiesta como la gravedad, lo que determina la trayectoria y la dinámica de todos los objetos, ¿no? Aquí aparece otro término, se complica un poco el tema y aparecen fenómenos muy curiosos y muy bonitos. Por ejemplo, las componentes del tensor energía-momento no solo son la masa y la energía, que esa es la primera componente, son también la presión. La presión puede y genera gravedad, y de hecho los modelos actuales que se tienen de las estrellas se hacen con teoría general de la relatividad, porque no es solo la masa y la energía que hay en la estrella, la presión también genera gravedad, y en las estrellas es tan importante como la componente de masa y energía. Eso es curioso, pero parece que es una consecuencia de una cosa de otra, ¿no? El peso Claro. produce presión, pero la presión en sí dices que actúa como de... Hay efectos no lineales, correcto. Más todavía, hay otra componente, que estas son las componentes, la masa y la energía y la presión están en la diagonal del tensor. Pero hay componentes que no son diagonales y son el momento lineal, por ejemplo. Cuando un objeto... El giro. Lineal sería el giro de la... El momento lineal es el desplazamiento, eso sería un momento rotacional. Todo eso genera efectos gravitacionales. Y de hecho se llaman unos fenómenos que se llaman magnetogravitacionales. Eso es donde se aprecia en elementos como pueden ser los agujeros negros que rotan. También en la Tierra hay unos efectos más leves, más difíciles, que del efecto de rotación de la Tierra tiene unos efectos gravitacionales relacionados con la rotación. En los giróscopos, en ese tipo, hay experimentos que están fenómenos medidos. Todavía el tema es más interesante. ¿Por qué? Si observáis, si en las fuentes, que es el tensor que está en color rojo, hay componentes que son funciones temporales, que varían, la parte izquierda tiene que tener también funciones que sean del tiempo. Si hay algo que varía con el tiempo, en la densidad de masa y energía o en la presión, en la curvatura también. El fenómeno de las ondas gravitacionales. Dos agujeros negros que rota uno sobre otro. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que la densidad de masa y energía ahí está variando con el tiempo. Es una función temporal. ¿Qué impacto tiene? Que la curvatura del tiempo varía con el tiempo. Con lo cual, ese espacio-tiempo superdinámico, como eso es lo que es una onda gravitacional, al final. Digamos, la ecuación resumen muy bien toda esta fenomenología. Y me pregunto yo si esto ha quedado súper establecido y demostrado, porque se sigue buscando los gravitones y considerando la fuerza. Eso es un nivel más abajo, es un nivel a nivel cuántico, ¿vale? Y es un problema actualmente, no se tiene ninguna buena teoría de gravitación cuántica experimentalmente corroborada. También porque no existen no existen casi fenómenos ahora mismo cuánticos de tipo gravitatorio. Pero ese es un límite, ¿vale? La teoría es una teoría magnífica. Además, claro, también relativamente sencillo el despliegue y con muchos años de rodaje, ¿no? Pues 1917, más de 100 años y con un montón de fenómenos y corroboración experimental. ¿Qué ocurre? Hay una teoría tan buena que cualquiera se apunta a sacarle una alternativa, porque es que tiene éxito garantizado. Es como una de las ecuaciones, de las teorías más buenas que se han desarrollado, esta teoría de Einstein.
que lo oímos continuamente. Bueno, vamos a cambiar, que Einstein no sirve para grandes distancias, entonces me sale mejor la explicación de estos fenómenos que otros, ¿no? Esta noticia que ha sido reciente, hace un año o dos también estaba, que se vuelve como los bulos de Internet vuelven a salir periódicamente. Sí, hay muchas. Bueno, yo conozco 4 o 5 teorías alternativas a la teoría de relatividad general que explican o consiguen explicar ciertos fenómenos sin tener que utilizar ni masa oscura ni energía oscura. Esas hay 5 o 6, ¿no? Y claro, todo el mundo va pues, porque es la gran referencia, digamos, sería como es la teoría principal para entender el universo, la teoría que podemos llamar estándar, sobre el que pivota todos los modelos cosmológicos. Y lo que hacen algunos es modificarla. Retoques de, bueno, este parámetro en vez de lambda lo pongo dinámico, le cambio el parámetro tal, pero al final yo veo que siempre está el alma mater, está ahí siempre la teoría general de relatividad de Einstein. ¿Vale? Una reflexión importante es la masa y la energía física actual pues siempre son de tipo positivo, no hay masa negativa ni energía negativa, pero la presión sí que puede haber, aparte de presión positiva, sí que puede haber una presión de tipo negativo, ¿no? Y esto es lo que sería como una especie de tensión, y cuando se mete en la ecuación de la teoría general de la relatividad sirve para explicar la expansión del universo, porque conlleva implícitamente fenomenología de antigravedad. Y es porque forma parte de ese tensor que había a la derecha, el tensor de energía-momento. O sea, la expansión estaría relacionada con el término presión. Sí, mira, una operación muy sencilla, matemática, que esa sabía hacerla. Veis que este término está en la izquierda, está sumando, ¿no? Si lo cogemos y nos lo llevamos a la izquierda, pasaría restando, ¿no? Sería menos lambda. Si lo sumamos en una matriz que es de 2 dimensiones, entraría las componentes de métrica con un lambda negativo. De alguna forma, la constante cosmológica es muy fácil asimilarla a un elemento que genera una presión negativa y que produce la expansión del universo. Y, volviendo otra vez a la de la presión, vamos a considerar una estrella, una nana blanca, olvidándonos de la masa que pierde antes de llegar a ser. Supongamos que no pierde masa. Si se concentra, o llevado a la presión de generación de los electrones que la retiene y tal, o se convierte en estrella de neutrones, al haber más presión, curva más el espacio. Creo que lo tengo después. En una enana blanca, más en una estrella de neutrones, se forma un fenómeno de curvatura del espacio pequeño, no como el de un agujero negro, de tal forma que si tuviéramos un buen telescopio suficientemente para ver una estrella de neutrones, no solo veríamos el círculo delante del hemisferio que nos correspondería ver, sino le veríamos una parte de atrás por la curvatura del espacio-tiempo. Como pasa con los agujeros negros, que se ve... Pues de las estrellas de neutrones se vería a lo mejor, en vez del 50% de la superficie, depende de la masa que tenga, pues puede haber varios valores, se podría ver un 60% de la superficie, le vería parte de la parte oscura, digamos. Sí, lo mismo. Claro, es que al final toda la masa curva, lo que ocurre es que los niveles de curvatura son mayores, menores. Me despista un poco el concepto el concepto de presión, cuando la presión no viene a ser más que una concentración de masa. Bueno, no, la presión, hay que tener cuidado. La presión realmente a nivel microscópico se debe, lo mismo que la temperatura es un fenómeno que a nivel microscópico está relacionado con la velocidad de las partículas, de las micropartículas, la presión se corresponde con el momento lineal de esas partículas, con el choque de esas partículas contra
podríamos tener mucha presión con muy pocas partículas. No hay una correlación con la densidad de masa. Sabéis que sí que hay unas relaciones macroscópicas de volumen, densidad, presión, etcétera, y temperatura. Pero a nivel microscópico, si tú pudieras congelar la presión es una manifestación del impacto, del choque también en la superficie Son parámetros ligados, como habíamos dicho el ejemplo de la estrella, pero los modelos actual de explicar una estrella, relatividad general, factores principales: masa, densidad de masa y energía, y presión. De hecho, la presión también puede ser variable, dependiendo, o sea, si la desligas de la cantidad de partículas que acabas de decir, puedes tener más presión en un momento y después menos. Sí. Entonces eso también hará que la de hecho, sea variable. Es viene la presión la sensorizamos fundamentalmente por el traspaso de momento lineal, ¿no?, de esas partículas componentes. Y si veis, sabéis que siempre presión y temperatura han estado siempre muy relacionadas a nivel macroscópico. Es que a nivel microscópico, claro, si las partículas se mueven más rápido, transfieren más momento lineal cuando chocan, ¿no? Entonces, están relacionados, pero tienen cierta independencia, ¿vale? Este es un tema importante y pasa todas las teorías. La teoría de Newton es una teoría magnífica que hasta hoy se sigue utilizando para ciertos cálculos y ciertos escenarios de campos gravitatorios pequeños. Pues una teoría muy buena. De hecho, se hace mucha tecnología aeroespacial con cálculos de Newton, de mecánica de Newton. Y ocurre lo mismo que habíamos visto de relatividad especial y relatividad general. Hay una tendencia asintótica. Ocurre lo mismo entre la general y la teoría de Newton. Hay una tendencia asintótica para campos gravitatorios débiles. Un campo gravitatorio débil, pues es, por ejemplo, la Tierra, ¿no? El Sol ya empieza a tener un campo gravitatorio importante, una estrella, ¿no?, en la proximidad de una estrella, ¿no? Cuando se hace el desarrollo de las ecuaciones de Einstein, se llega a las de Newton. Y lo que se ve, que es muy bonito en la teoría general, es que toda la teoría de Newton se explica con la curvatura de la parte temporal. La curvatura, si vemos el escenario espacio-tiempo, toda la mecánica newtoniana se explica con la curvatura temporal, solo con la temporal. No hace falta, digamos, la curvatura espacial introduce nuevos fenómenos, ¿no? De hecho, el caso, por ejemplo, del planeta Mercurio, para explicar lo que se llama el perihelio relativista, de que la elipse va moviéndose, desplazándose, ese fenómeno se explica con la curvatura espacial. Y un tema importante, por eso siempre se habla de curvatura del espacio-tiempo, porque toda la fenomenología de la gravedad que vemos aquí alrededor nuestro, ¿vale?, que digamos, llamémosle que sería la gravedad de Newton, se explica con la curvatura temporal, solo la curvatura temporal en el escenario de Einstein. Curioso eso, que uno lo que imagina es el espacio. En los dibujos te pinta siempre el espacio porque el tiempo es difícil de pintar, pues es curvatura temporal. Otro valor que es muy curioso, si veis, esto es un desarrollo de las ecuaciones estas que vimos antes. Fijaos esta componente, la que está, sería la componente 1,1 del tensor métrico, ¿recordáis? Esto es 1 más 2 phi, ¿vale? Phi, si veis, tiene la misma forma que el potencial gravitatorio, menos g, la constante universal, la masa del objeto dividido por el radio. ¿De acuerdo? Si no hubiese curvatura, pues esta parte sería 0, tendríamos un menos 1, ¿recordáis? Un menos 1.
Lo que es muy interesante es si cogemos todos estos valores y los calculamos en la superficie de la Tierra, el valor es 1.3 por 10 elevado a menos 9. De 2 phi. Sí, 2 phi. La componente, ¿cuánto es diferente de 1? 1 sería plano. Y 2 phi sería cuánto es la curvatura, ¿no? 1.3 por 10 elevado a menos 9. Eso es, en británico o en inglés, una billonésima, ¿no? O 1000 millonésima. O sea, con curvar la parte temporal una 1000 millonésima produce los fenómenos de gravitación que tenemos en la superficie de la Tierra. Ese valor, ¿eh? Vemos, no sé cómo va el tiempo, espero que sí, va bien. Podemos estar hasta las 2, ¿no? Sí. Agujeros negros. ¿Por qué lo de los agujeros negros? Porque es muy interesante ver qué le pasa a la fenomenología relativista general en un escenario de una gran masa, ¿no? Porque es donde se manifiestan los fenómenos con mayor amplitud, ¿no? Y hay como dos modelos de los agujeros negros. Pues el más sencillo, pero es por una aproximación, es que está estático, una esfera estática, ¿no? Y se cree que prácticamente, es que casi, si os fijáis, casi todo lo que hay en el universo rota, ¿no? La Tierra rota, el Sol rota, la Tierra orbita, los planetas orbitan, los agujeros negros que se forman, pues a lo mejor por la fusión de otros dos agujeros negros y un agujero negro a lo mejor se produce por el colapso de una estrella. Todo ese momento angular no se va a ningún sitio, hay un principio de si la propia galaxia está girando, el agujero negro central todo rota, ¿no? En el universo, porque al final el principio de conservación del momento angular, digamos, lo mismo que existe el principio de conservación de la energía, del momento lineal, etcétera, pues hay otro principio que es... Eso es otra cuestión. Es como el agujero blanco, no, lo mismo que hay cierta evidencia experimentales y bastante científicas de la existencia de los agujeros negros, los blancos son más bien un objeto especulativo, no hay ninguna evidencia. Sería un agujero blanco, sería como el simétrico temporal de un agujero negro, ¿de acuerdo? Porque como las ecuaciones estas matemáticas, las matemáticas veis que dan mayor dimensionalidad en las posibilidades, ¿no? Porque todo lo que puede ser positivo lo puedes poner negativo y a una cosa que existe, una ecuación le puedes hacer la simétrica, ¿no? A una solución, si la ecuación es en la componente temporal admite simetría, pues esto pasa. A nivel de relatividad general, etc., es un concepto matemáticamente posible de la ecuación en un agujero blanco. Así hemos empezado casi todo. Porque matemáticamente es posible y luego se ha visto, pues sí, era verdad, ¿no? Entonces... Cierto en parte, en muchas cosas es cierto. ¿Qué ocurre? Los agujeros blancos no existe ninguna evidencia experimental a día de hoy. Teóricamente, un agujero blanco tendría que terminar en la misma singularidad que un agujero negro. Son como el simétrico temporal, sí. Pero es un objeto especulativo, como son los agujeros de gusano, etcétera, ¿vale? Es un objeto especulativo. Un agujero negro, la materia, y luego por el blanco sale, como si fuese una especie de... Pero para una singularidad. No, puede exacto. Bueno, sí, entonces los agujeros negros, de hecho, están medidos y hay fenomenología, las ondas gravitacionales, etcétera. Justo las fotografías que se obtienen, que tenemos de los agujeros negros, se deben precisamente a que orbita alrededor de ellos un halo de materia en espiral que va cayendo, etcétera, ¿no? No pasa eso. ¿Qué significa ese cubo que se ve ahí con una bolita? Bien. Claro, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? En 2 dimensiones vemos mejor las cositas, ¿no? que en 3 dimensiones. En 3 dimensiones es lo mismo, digamos, curvatura. Cojo un papel, lo arrugo, y mira, ya está curvo, ya está. Veo. En 3 dimensiones cuesta más percibirlo. Ese diagrama intenta dibujar
que la curvatura es en 3 dimensiones. Es lo que hablábamos antes, dependiendo de tu trayectoria. Después vamos a ver un diagrama. Lo digo porque esos piquitos que vemos ahí no estarían representados al revés. O sea, este embudo sería cada uno de estos picos. ¿Pretende ser? No, el diagrama quiere decir que aunque lo que estamos viendo ahí es un diagrama más o menos de una superficie plana, es un fenómeno tridimensional, ¿vale? Después lo vemos. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es una combinación de un diagrama lógico y geométrico. La profundidad vertical en este caso se utiliza para representar el nivel de curvatura. Y el plano viene a ser como un diagrama de tipo radial, ¿de acuerdo? Entonces, como lo que se quiere no se puede... Porque ahí vemos que es un embudo que tiene una dirección, pero ahora tienes que poner eso en todas las direcciones. Por eso, pero entonces el embudo, el pico de abajo debería de ir a la esfera, no al revés. Claro, pero quiere decir esto, entiendo yo, que este pico está aquí, por todo, ¿no? Sí, claro. No, yo diría que cuando un diagrama ayuda, lo utiliza uno, y si no ayuda mucho, mejor no utilizarlo. Después vamos a ver, o me paso ahora y lo vemos. El otro escenario es, claro, aquí ocurre lo mismo, mejor ver la cosa en 2 dimensiones, que se entiende bien. En 2 dimensiones, un agujero negro estático, pues es una zona, le hacemos un corte, lo mejor sería razonar. Vale, tiene 3 dimensiones, ¿no? Pero ahora, imaginariamente, le hacemos un corte. Y vemos cómo sería la situación en un corte de 2 dimensiones, y ese es el diagrama. Como si yo le hago un corte de 2 dimensiones, ¿qué pasa con la geometría en el agujero negro? Pues que fuera del agujero negro es bastante planita, veis que ya los bordes son como si lo pintáramos más amplio, planos, casi plano, pero conforme me voy acercando la curvatura va aumentando de una forma desproporcionada, incluso en el centro, que corresponde con esa forma de embudo, el pico hacia abajo, ¿no? ¿Qué ocurre si el agujero negro está rotando? Pues lo que pinta el dibujo de la derecha, pues que el espacio-tiempo arrastra el espacio-tiempo y se va deformando también de forma dinámica. Ahí, claro, es una foto, pero si lo viéramos dinámicamente, es que el espacio-tiempo estaría ahí con el embudo rotando. ¿Vale? Si quieres, salto a este diagrama, ya que aquí lo intentaba explicar con código de colores. En realidad, si veis, el diagrama de la derecha sería un corte radial de 2 dimensiones de ese objeto esférico en 3 dimensiones. Y con un código de colores, azul sería poca curvatura, ¿vale? Esto se corresponde con la componente G sub RR. Es un diagrama de la componente. Si recordáis, había una componente temporal, después en coordenadas polares, después en el tensor métrico había una segunda componente que era la componente radial y después la de los ángulos, ¿no? Correspondía a tita y phi. Entonces, la componente radial es la que aquí estamos pintando, ¿de acuerdo? En estos diagramas. Hay otra componente muy importante que es la temporal, que afecta a toda la fenomenología del tiempo alrededor del agujero negro. Pero lo que puede ser curvatura de tipo espacial se representa por esa componente G sub RR. ¿Y qué valor tiene? Pues ese es lo que ocurre. En realidad tiene una estructura esférica y si cortamos un plano, lo que tenemos son distintos cilindros, círculos, ¿no? Con distintos valores progresivos de la curvatura. De tal forma que quizás lo que conviene diferenciar es, ¿veis ese circulito negro? Esa circunferencia negra que es lo que se llama el horizonte. Márcalo con el... Sí, perdonad, sí. Este círculo negro es el horizonte del agujero negro. Y en este diagrama donde pues bueno, en un determinado alto, sería aquí esta zona, aquí estaría el horizonte. Ahí donde está señalando, la teoría dice que todavía podrías salir porque esto es. Podrías tener una velocidad próxima a la luz y salir de ese agujero. Sí. Hay una curvatura alta, importante, significativa, pero
siempre que estés fuera del horizonte, lo único que estás pues frente a un objeto muy masivo. Pero además, conforme te vas alejando del agujero negro, pues lo que vas viendo es que hay un objeto masivo y pues hasta cierta distancia el espacio es relativamente plano. ¿De acuerdo? De hecho, la curva, la forma que tiene la curva, veis, si en el eje vertical ponemos los valores de curvatura, definimos como 1 la curvatura de un espacio plano. Por un lado, conforme nos alejamos del agujero negro, la distancia radio es mayor, la curvatura tiende a 1, a ser plana. Pero, ¿qué ocurre conforme nos acercamos? Se dispara. Pero en el horizonte tiene un valor finito. En el horizonte tiene un valor finito, no es infinita. Eso, se puede cruzar ese horizonte sin que pase nada, ¿de acuerdo? Conforme nos acercamos al centro, la curvatura tiende a infinito, ¿vale? Digamos, en lo que es la visión macroscópica. Hay que verlo como una tendencia asintótica de que la curvatura crece mucho. Quiero recordar, pero no me acuerdo bien de la última charla que vi sobre agujeros negros, que si el agujero negro rota, es diferente. Ahora lo vemos, sí. Tiene una estructura en simetría toroidal. Se empieza mejor viendo el agujero negro estático porque es un modelo más sencillo de percibir. La fenomenología, cuando rota, se complica todo. Aparecen unos fenómenos muy curiosos y se cree que todos los agujeros negros fundamentalmente rotan, claro. La ecuación pues lo curioso es que al poco tiempo de publicar Einstein la primera ecuación de relatividad general, apareció Schwarzschild, no sé cómo se pronuncia, con una solución para las ecuaciones, ¿no? Fue un hombre muy ingenioso, rápidamente, utilizando el potencial gravitatorio. ¿Veis esta componente G sub t? Pues es una función donde aparece el menos 2gr, y la componente radial es un poquito más complicada porque aparece dividida, ¿no? Aquí hay un menos 1 arriba, ¿de acuerdo? Es la misma función pero a la inversa. Y esto es una solución que además es válida para cualquier objeto esférico estático. Si un planeta, una estrella, cualquier objeto, cualquier astro, un agujero negro estático también. Y lo que se ve es que en estos valores de G sub t y G sub r, si r vale 2gm, aquí está puesto por tema, en realidad es 2gmrc al cuadrado, pero se pone, se cambian las unidades y se pone C1 para simplificarlas. Hay una zona que se define como R igual a 2gm, que es el horizonte del agujero negro, ¿de acuerdo? Si tú aquí lo metes en las ecuaciones, aparece un fenómeno en la componente temporal, no pasa nada, el valor de G sub t es 0, pero en la componente G sub r sale un infinito, ¿vale? Esto es una singularidad de las coordenadas, ¿no? Porque en realidad estas coordenadas son válidas para fuera del agujero negro, para adentro, pero no son válidas justo en el horizonte, ¿de acuerdo? Eso es lo que se llama un artefacto matemático, que en matemáticas también hay artefactos, como en astrofotografía, ¿no? La cuestión es que, si veis toda la ecuación del agujero negro, el único parámetro es la masa. Es como el objeto más sencillo del universo que hay. Solo con la masa del agujero negro defines toda la estructura del agujero. De ahí se deriva el radio del horizonte, se deriva toda la geometría del espacio-tiempo que hay alrededor. Con estas ecuaciones, si se hiciera la dinámica de partículas y la dinámica de rayos de luz, lo que se ve es que una vez que tú atraviesas el horizonte, no puedes escapar, ni siquiera la luz puede escapar, ni las partículas, ni nada. Toda la dinámica
al final de todo lo que entra en el agujero, converge en la singularidad. Y esto es lo que se llama el horizonte, ¿no? Hay una forma de resolver este tema de la singularidad de las coordenadas, pero no me voy a meter porque matemáticamente es bastante complicado, ¿vale? Pero se demuestra que esto es una singularidad de esas coordenadas de tipo casi polar, y hay otras coordenadas que si las sustituyes se ve que un tema muy importante es que en el horizonte la curvatura es finita. Donde sí que sigue existiendo la singularidad de curvatura que tiende a infinito es en el centro, ¿vale? Está confirmado que cuando un agujero negro traga, crece su materia, crece su... O sea, su masa. Realmente no es un sumidero que vayan las cosas y no se sepa dónde van. Ahora vemos, hay algunas pruebas, claro. No, lo que digamos, prueba experimental científica no, porque claro, tendrías que estar midiendo cuánto está cayendo y cuánto va aumentando la masa, y eso es difícil. Pero lo que sí se tiene mucha fenomenología donde se ve que es coherente, que van ganando masa, que tienen mucha masa, que tienen los discos de acreción. Sí. Lo que sí sucede es que aumenta el radio del horizonte de sucesos. Correcto. Esto, si veis, el radio del horizonte es proporcional a la masa. Entonces, cuanto más masa, más grande es el radio. Lo que pasa es que también de la cantidad de cosas que traga, hay otra que devuelve. Pero no es que lo devuelve, es como un sumidero muy violento que parte sale expulsado. El agujero negro, en principio, no. Digamos, el agujero negro traga y traga, ¿no? Digamos, una vez que atraviesa el horizonte, nada retorna para atrás, ni siquiera en uno rotante, ¿vale? Otra cosa es lo que ocurre alrededor de uno que rota, ¿vale? Entonces, pero para uno... Estamos en el estático. ¿Cuál sería el radio si toda la masa de la Tierra se convirtiese en un agujero negro? Ese tamañito de la foto. 9 milímetros. ¿Cómo qué? El agujero negro de la... Un agujero negro que tuviera la masa del planeta Tierra tendría un radio de 9 milímetros. Justo la foto está ahí, está más o menos... El horizonte. El horizonte, claro. El Sol tendría 3 kilómetros. 3 kilómetros. ¿Cuál es el radio de Sagitario A, que es el agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia? Es 17 veces el radio del Sol, ¿vale? El Sol actual. Hay otro tema muy curioso, es que la densidad de un agujero negro es esta ecuacioncilla que viene aquí. Se puede, pues veis el volumen y sabemos la masa, conocemos las relaciones geométricas, se puede hacer cuál es su densidad media, ¿no? De ese objeto. Me olvido de los detalles de dentro, ¿no? Conozco el volumen, conozco el radio, ¿no? Conozco la masa, pues es fácil dividir, ¿no? Pues es el radio del horizonte de sucesos, pero no de la agujero negro. Exacto. Eso es un detalle importante. Sí. Bueno, es que se mide. No. Esa reflexión que has hecho es totalmente correcta. Lo que se mide es la circunferencia y se divide por pi. Bueno, quiero decir que porque la densidad irá increciendo no se puede medir si además tiende a infinito. Sí, pero eso viene a punto de que... Radio virtual, llamémosle radio virtual. Pero lo de la densidad sí es importante. O sea, lo importante, claro, es que no. Tú puedes formar un agujero negro, como haciendo una comparación de lo que escuché que era estudiado. Coges una botella de sidra y la comprimes hasta que llegas al radio de Schwarzschild y tienes un agujero negro. O puedes lanzar botellas de sidra al espacio de aquí a Júpiter y sin que se concentre aquello se forma también un agujero negro. Entonces, puede hacerse por la cantidad de masa que corresponde. O sea, es una proporción entre la distancia y la masa,
De forma que tú lo puedes coger. Pero tienes que tirar muchas botellas de sidra. No. Vamos a ver, el tema es este. Date cuenta Sí. de pronto está dentro de un colorido, porque Muchas, no muchas. hay espacio para que salga. 10 elevado a 9 masas solares en sidra, ¿vale? Yo no sabía cómo. De hecho, bueno, esta curiosidad, ¿no? La densidad del agujero negro es 3 veces la velocidad de la luz a la sexta potencia, dividido por 32 veces pi, constante universal al cubo, masa dividido al cuadrado. La curiosidad es que la densidad es inversamente proporcional a la masa. ¿Qué significa eso? Sí, bueno, podéis hacer esto no es difícil de hacer, geometría. Esta ecuación la podéis sacar, ¿vale? La densidad es inversamente proporcional a la masa total al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que cuando el agujero negro es muy, muy grande, exactamente 10 elevado a 9 masas solares, sería 1 billón de masas solares, americano, billón, la densidad sería igual que la del agua. La densidad promedio. La densidad media, claro. Bueno, es que esa es la historia, eso es a lo que yo vivo. Densidad como ratio de masa dividido por volumen, 4/3 de pi r al cubo, r como circunferencia dividido por pi. O sea, siempre partiendo de la... Porque sí, hay una reflexión importante, porque el radio, al haber esa de sucesos, curvatura que va creciendo además de forma, es inmedible. Sería, si realmente existe esa singularidad, sería en principio con la aproximación macroscópica inmedible, ¿vale? Claro, la gente dice, ¿qué pasa? ¿Qué hay dentro del agujero? ¿No? Hay otra pregunta. ¿Qué pasa? He hecho ahí luz, he hecho, entra, fotones, he hecho partículas, he hecho masa, he hecho par de planetas, ¿no? Toda esa información se pierde. ¿Dónde? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Claro, la reflexión es, masa y energía son intercambiables, ¿vale? Eso lo sabemos, se hacen los aceleradores de partículas, pegas y a partir de energía se generan nuevas partículas o viceversa, a partir de partículas se genera masa y tal. Hay una equivalencia. En las ecuaciones de Einstein hay además otro tema, y es que la curvatura también condensa energía. Entonces, aparte de haber energía ligada con la masa, ligada con el momento lineal de las partículas, con su velocidad, o sea, esa componente cinética, etcétera, etcétera. Hay otra componente de la energía que se refleja en la curvatura. De hecho, por eso las ecuaciones no son lineales, pues es una especie de pescadilla que medio se muerde la cola, y para resolverla son... Entonces, nadie tampoco ha estado dentro de nadie, pero la interpretación, digamos, clásica es que dentro de un agujero negro lo único que hay es espacio curvado a tope, digamos, curvatura de espacio-tiempo. Toda la energía al final se acaba transformando en curvatura. La teoría del agujero blanco dirá que bueno, pero... Y luego está esa cuestión ¿Cómo podríamos, hablando de eso mismo, un agujero de gusano sería un agujero negro más uno blanco? ¿Existe el agujero de gusano? Es un objeto especulativo, igual que el agujero blanco. El agujero negro, sin embargo, hay muchas evidencias, ¿vale? Una primera que de hecho hay un premio Nobel detrás, incluso. Después se observaron las trayectorias de las estrellas próximas al agujero negro central de la Vía Láctea, SGRA estrella. Y hay un vídeo en internet que se ve muy bien en dinámico. Y se comprobó, pues, cuál tenía 4 millones de masas solares, ¿no? Esa es la cifra a nivel grosso. Pero refrendado con que eso estaba en un espacio muy compacto, que el único objeto que podía estar en ese espacio es un agujero negro. Ningún objeto estelar podía tener la masa suficiente en ese espacio también. Oye, me he quedado colgado antes con lo de...
No, la densidad y la masa. El concepto de densidad es a más masa, más denso. Entonces, se produce un efecto de Es que tal cantidad de masa. lo que determina que se forme un agujero negro es la densidad. Entonces la densidad, por eso, como decía yo, Lo de la botella de sidra, pero tienes que tirar eso, tantas botellas de sidra como Para alcanzar el nivel de masa necesario. un billón de la soles. densidad. Porque es que la densidad es, digamos, una relación matemática que se deduce de coger la masa del agujero negro dividido por el volumen, lo metes en la ecuación anterior que hemos visto del radio Spark. Eso, La ecuación está en la parte superior de la masa, no en la parte inferior de... no, pero tú coges, esto es el radio, ¿no? Tiene masa y Tienes que coger, el volumen de esa esfera es 4/3 de pi r cubo. Y la masa, hacer los números y verás que el radio que está al cubo, por eso sale la velocidad de la luz a la sexta potencia, etcétera, etcétera. entonces puedes aumentar la masa, Lo que quiero puedes decir disminuir el es radio. mi concepto de densidad, masa partido por volumen, la masa está en el dividendo, no en el divisor. Sí, pero como el radio es una función de la masa, ¿ves? Radio es una función de la masa del agujero. Es un objeto geométrico muy especial. Su radio depende también de su masa. Es que en la otra ecuación hay un radio arriba. ¿Cuánto es el volumen de una esfera? 4/3 de pi r cubo. R al cubo. El 2 se convierte en 8, g al cubo, m al cubo, c a la sexta potencia. La de... Esa. M al cubo, Si la R no aparece arriba. la m estaba arriba, pero el radio hacía que apareciera m al cubo abajo, con lo cual queda m al cuadrado. Vale. Sí. No voy a seguir por esta historia para no... No, pero cógetelo, háztelo en el papelito, No, sí. No, pero es fácil. Pon, por favor, ponlo en el papelito, si es que es fácil. Pones volumen, pones masa dividido por volumen, ¿no? Sí. La masa quietecita, una m arriba. Y ahora, chaca, el dividendo es R, 4/3 de pi R al cubo. R al cubo, fíjate, son 2gm por c a la... Vale. El 2 se convierte en 8, g pasa a g al cubo, m pasa a m al cubo, c pasa a la sexta potencia. Entonces se resume. No, te tiene que salir, vamos, es que ese sí que es fácil de hacer. Sale... Y solo con un recordatorio, la R, seguimos hablando del horizonte de su cara. Correcto. Es la que se deriva de... Es lo único que podemos medir, el exterior. Es lo que se puede medir. De hecho, ¿vale? El punto de no retorno, ¿no? El punto de no retorno. Vale. Esto, bueno, quizás no me meto en detalle y lo vemos porque... ¿Qué pasa si el agujero negro rota? Se rompe la simetría esférica y aparece una simetría de tipo axial. Se genera una estructura del espacio-tiempo que tiene forma toroidal. Esto, pues bueno, es un neozelandés que descubrió estas soluciones en 1963. O sea que ahí ya no hay una singularidad, sino un circulito donde está la máxima concentración. En principio, ¿vale? Si hay el interior, la geometría es un poquito más compleja todavía. Pero bueno, si vemos el exterior, desde el exterior, sería viendo. Esto es un corte, ¿de acuerdo? Ahí lo veis, es un corte sagital, ¿de acuerdo? La zona interior, que le podríamos llamar el agujero negro propiamente dicho, sigue teniendo forma esférica. Lo que ocurre es que se genera una zona
como una especie de donuts, de toroide, alrededor, que es esta zona azulita, ¿vale?, que se llama ergoesfera. Y ahí ocurren unos fenómenos del espacio-tiempo muy curiosos. Digamos, la zona central, que es esférica, tiene un horizonte con el mismo comportamiento que el horizonte de un agujero negro estático. Pero la zona exterior tiene unas propiedades muy curiosas. Es lo que habíamos visto en 2 dimensiones del torbellino. Esto rota, ahí el espacio-tiempo rota alrededor del agujero negro. Y aquí, en esta zona toroidal, es donde se producen fenómenos que son, gracias a ellos, por los que podemos ver los agujeros negros. Y uno de los fenómenos es que toda la materia que orbita alrededor, el agujero negro la va devorando, ¿no?, pero va orbitando en espiral alrededor. O se forma lo que se llama el anillo de fuego, que es a una distancia se forma un anillo de luz que puede orbitar alrededor de forma estable, ¿no? Y eso es lo que se ve en esas fotos que vemos del agujero negro, como una especie de una zona negra interior y una zona como un donuts alrededor. Ahora la vemos, ¿no? Todos son fenómenos que vienen derivados de que hay un arrastre del espacio-tiempo alrededor del agujero negro que rota. Ni siquiera en esa zona de rotación, ni siquiera la luz puede ir en contradirección. El arrastre en esa zona que se llama ergoesfera es para todo, para las partículas, incluso para los fotones, para la luz. Este agujero es un poco más complejo que el estático, pero también es relativamente sencillo. Tiene 2 parámetros. Uno, la masa total, y otro, el momento angular. Implícitamente hay otro, el eje de rotación, ¿de acuerdo? Porque el agujero, si estuviéramos aquí, tuviéramos uno enfrente, podría estar rotando, podría figurar de enfrente, o podría estar ladeado, etcétera, ¿no? De hecho, en la detección de ondas gravitacionales se consigue estimar los ángulos, no solo las masas de los 2 objetos que se fusionan, sino también cuál es el ángulo de colisión, porque podría haber mucha casuística, ¿no? Y de hecho se produce, ¿no? Y en la forma que se producen en las ondas gravitacionales se puede ver, ¿vale? Lo mismo que el horizonte, hay lo que se llama un límite, la ergoesfera tiene también una zona de definición, ¿vale? Y ocurren unos fenómenos energéticos muy curiosos, de tal forma que se piensa que, por ejemplo, la zona energética de un agujero negro puede producir muchos fenómenos, como que son una zona en la que se puede hacer mucha extracción de energía, emisión de haces, o se cree que está en el interior de grandes galaxias, que se llaman los núcleos activos, porque la fenomenología que hay alrededor del agujero negro, debido a esa rotación del espacio-tiempo y a toda la masa que puede estar, digamos, de manera espiral, siendo devorada, ¿no? Ahí se produce una condensación de todas esas partículas, que son como si fueran casi aceleradores de partículas. Esos son los quasars comunes, ¿no? Toda la fenomenología de los quasars, de las grandes galaxias con núcleos activos, ahora mismo se explican mejor con un agujero negro rotando que no con un agujero blanco, ¿vale? Esto ya lo vimos antes, pues las métricas que la de arriba es la de un agujero negro estático y la de abajo es la de un agujero negro rotante. La geometría del tensor métrico. La primera imagen que se captó fue la del agujero negro de M87. Se hizo con una red de radiotelescopios distribuidos por todo el planeta Tierra,
sincronizados al nanosegundo. De hecho, eso era equivalente a tener un radiotelescopio de 10.000 kilómetros, casi del tamaño de la Tierra, sincronizando las señales. Interferometría a tope. Es cierto, al menos en las charlas que yo los he escuchado, los técnicos de Telefónica, en Robledo de Chadena y tal, fueron los primeros que empezaron a hacer ensayos con el tema de la interferometría. Muy bien. La imagen que se obtuvo, para que no hubiera, pusieron a 3 equipos con algoritmos diferentes, con técnicas diferentes para obtener las imágenes, para ver que no eran artefactos o reconstrucción, ¿no? Digamos que había... tardaron empezaron en abril 2017 y publicaron en abril 2019. Se tiraron 2 añitos trabajándose las señales y todo, y el procesado. Sí, como anécdota, parte de la demora se debía a que tenían que tener todos los datos en la mano. Entonces, la parte de los telescopios que estaban en la Antártida y por ahí, los datos tenían que venir físicamente. Sí, pues lo meten en discos duros. O sea, que no es porque el cálculo fuera muy complicado también, sino que es que físicamente no tenían los datos hasta que no les llegó el paquete de UPS para poderlo utilizar, ¿no? Uno de los últimos ha sido imágenes del propio agujero negro de la Vía Láctea. Ya se tienen de hace antes. Lo que se ha conseguido es también hacer una estimación de los campos magnéticos. Digamos, en esa estructura toroidal que rota, se ve claramente, viendo un poco la polarización de la luz que se recibe, se puede hacer una estimación de qué dirección, cómo estaba el campo magnético en el toroide alrededor del agujero negro, ¿no? Que es lo último que se ha publicado, ¿no? ¿Nos podías explicar la imagen esta de la clásica de recreación del agujero negro? ¿Por qué se ve así? Justo eso era lo que yo iba a preguntar, claro. Pues lo que salió lo tengo, sí. Pero tengo que coger la pastilla porque lo tengo. Es justo lo que hablábamos antes de que podríamos ver parte de atrás de la estrella, ¿no? Esto lo comento en la última que hay, pero ya lo hemos comentado antes, de la dilatación del tiempo gravitacional debido al fenómeno de un cuerpo masivo, la gravedad. Tiene sus ecuaciones, se obtienen a partir de las ecuaciones de la relatividad general de Einstein. Y como curiosidad, comentaros que en el GPS, en la constelación de satélite GPS, tienen que tener en cuenta todos los fenómenos relativistas. Por una parte, el satélite se mueve a alta velocidad y por otra parte, están en el campo gravitatorio terrestre. Entonces, hay en determinado radio, a determinada distancia de la superficie, predomina el efecto especial y a partir de cierto radio predomina el general, ¿vale? Y de hecho hay un radio donde además los valores coinciden, que es el 3.000 kilómetros. A unos 3.000 kilómetros el relativista y el general se balancean. Entonces, como los del satélite GPS están mucho más, están a 20.000 kilómetros aproximadamente, entonces predomina el general.